¿Y si, en lugar de apagar la red, te enseñaran a enfrentarte a ella sin miedo? En casi todos los rincones del mundo, cuando la desinformación y el caos digital amenazan la estabilidad de una nación, la reacción de los gobiernos suele ser la misma: cortar el acceso a Internet. Gobiernos en Asia, Europa y África optan por el silencio impuesto. Creen que la oscuridad digital, esa pausa forzada, calmará la tormenta y devolverá el control. Es una solución rápida, pero superficial. ¿Pero qué se esconde tras esta costumbre global de apagar la red ante la primera señal de peligro? Imagina por un momento lo que ocurrió en Egipto durante la primavera árabe. El régimen, sintiéndose amenazado, desconectó a millones de personas de la red, en un intento desesperado por frenar el avance de las protestas. Sin embargo, la indignación y la desconfianza solo crecieron, como un incendio oculto bajo cenizas. El acceso a la verdad se convirtió en una moneda valiosa, y las grietas sociales se ensancharon. En India, cuando los rumores falsos inundan WhatsApp y provocan linchamientos, la reacción es la misma: cortar el servicio, restringir el flujo de mensajes e intentar tapar el sol con un dedo. Pero el miedo y la incertidumbre persisten, esperando el momento de reaparecer con más fuerza. Sin embargo, en el corazón del Sahel, la historia toma un rumbo inesperado. En Burkina Faso, un país que muchos consideran periférico, se desafió el guión. Mientras otros cierran puertas, el joven capitán Ibrahim Traoré elige abrir una ventana, mantener la red viva y confiar en la inteligencia colectiva de su pueblo. Su apuesta es arriesgada y audaz. En lugar de recurrir a la censura, promueve la educación digital y la ética, formando ciudadanos críticos capaces de navegar entre rumores, manipulación y medias verdades. Aquí, la libertad no se apaga, se defiende con conocimiento. Se convierte en una práctica diaria, una disciplina social. ¿Te imaginas el poder de una sociedad que no teme al caos, sino que aprende a resistirlo? Burkina Faso se convierte en un experimento único, donde la batalla por la información es también una lucha por la libertad interior y la cohesión nacional. Es como si en vez de combatir incendios apagando la luz, se enseñara a cada ciudadano a identificar chispas y a prevenir la propagación del fuego. Sin embargo, esta revolución tiene un costo. Si este modelo falla, no solo se pierde acceso a la red, sino también la voz, la confianza y la paz de toda una comunidad. La apuesta por un Internet abierto es, en el fondo, una defensa profunda de la dignidad humana, una reafirmación de que cada persona tiene el derecho y el deber de discernir, participar y protegerse. Para entender cómo llegamos a este cruce de caminos, primero hay que mirar cómo el mundo entero abrazó la censura digital. Antes de analizar la apuesta de Burkina Faso, veamos cómo surgió y se extendió la idea de apagar Internet como respuesta al desorden digital. El caos digital no es una invención africana, ni una amenaza reciente. Su veneno ha atravesado todos los continentes y dejado cicatrices profundas en sociedades de todo el mundo. En los últimos 15 años, más de 100 países han recurrido a algún tipo de bloqueo digital para enfrentar crisis políticas o sociales. Desde el escándalo de Cambridge Analytica, cuando millones de datos personales fueron convertidos en armas para manipular elecciones en Estados Unidos y Reino Unido, hasta Myanmar, donde Facebook se transformó en el epicentro del odio que desató una de las peores masacres étnicas de nuestra era. En la India, rumores falsos propagados por WhatsApp desencadenaron linchamientos, miedo y desconfianza. Incluso en países considerados democráticos, como Reino Unido o Alemania, los debates sobre la regulación de contenidos y la censura se han intensificado, generando dilemas éticos profundos. El patrón se repite. Cuando las redes digitales se desbordan, la verdad se vuelve maleable y la sociedad termina pagando un precio altísimo. Manipulación electoral, campañas de odio y violencia tangible, alimentadas por plataformas creadas para viralizar escándalos y mentiras a una velocidad imposible de contener. Por ejemplo, durante las protestas en Bielorrusia en el año 2020,
el régimen bloqueó el acceso a Telegram y otras redes para frenar la organización ciudadana, pero solo consiguió que florecieran canales clandestinos y que la desconfianza en el gobierno alcanzara su punto máximo. Frente a este caos, muchos gobiernos han optado por el cierre. Cortar Internet, bloquear redes sociales, silenciar voces incómodas. En Senegal, Chad y Myanmar, los apagones digitales se han vuelto casi una rutina cada vez que el poder percibe una amenaza a su legitimidad. Según la organización Access Now, en el año 2023 se registraron más de 100 apagones digitales en todo el mundo, afectando a millones de personas. Pero surge la pregunta incómoda: ¿apagar la red realmente trae paz? ¿O solo esconde los problemas, dejando que el resentimiento y la desconfianza crezcan en la sombra? Censurar la conectividad puede ofrecer una tregua momentánea, pero nunca una solución verdadera. Es como cerrar las ventanas durante una tormenta, esperando que el mundo exterior se calme solo. Ignorar estas lecciones sería condenarse a repetir errores fatales, desperdiciar recursos, perder credibilidad y minar la cohesión social. La historia demuestra que ningún país es inmune. El veneno digital no distingue fronteras ni banderas. En el año 2019, Venezuela sufrió apagones prolongados que no solo interrumpieron el acceso a la información, sino que también pusieron en jaque los servicios básicos y la posibilidad de organización ciudadana. En el corazón de África, sin embargo, una nación decidió desafiar el guión. Así nació la estrategia audaz de Burkina Faso. ¿Qué llevó a Burkina Faso a elegir una ruta tan diferente en medio del caos digital? La respuesta está en la visión de su nuevo liderazgo, forjada no solo en la teoría, sino en la urgencia de la supervivencia nacional. En Burkina Faso, el verdadero campo de batalla era invisible, la mente y la red. En pleno Sahel, la guerra ya no se libraba solo con armas. Las noticias falsas, rumores y videos manipulados avanzaban como un virus, debilitando la moral y destrozando la confianza del pueblo. Era una guerra de percepciones que requería nuevas armas: la educación, la conciencia y la ética. La llamada guerra informacional se volvió más letal que cualquier fusil. Un mensaje bastaba para desatar miedo, dividir comunidades o sembrar la desconfianza hacia el ejército. Cada rumor era una chispa en un polvorín, capaz de incendiar conflictos étnicos, destruir reputaciones y desmoralizar a toda una nación. En la región del Sahel, la propagación de noticias falsas sobre supuestas derrotas militares o masacres inexistentes tenía el potencial de paralizar la respuesta estatal y de fracturar la confianza popular. Mientras muchos gobiernos optaban por censurar la red, Burkina Faso eligió lo opuesto. El joven capitán Ibrahim Traoré, directo y sin miedo, rechazó el silencio forzado. Su apuesta: no apagar la conversación, sino encender la conciencia. Decidió que la mejor defensa era una ciudadanía informada y resiliente, capaz de resistir la manipulación y de construir narrativas propias. Traoré entendió que el control real empieza en la mente, no en el apagón digital. En vez de prohibir, enseñó. Decidió hablarle a la juventud, sin rodeos ni eslogans vacíos. Durante la celebración del Día Nacional de la Excelencia Académica, reunió a cientos de jóvenes y les habló con franqueza. Si llenas tu día de tonterías en las redes, tu mente se apaga. Les recordó a las jóvenes que su valor no depende de la exposición digital. Ya eres hermosa, no tienes que mostrarte para existir en línea. Su mensaje era claro: la libertad digital exige responsabilidad y ética. El peligro, advirtió, no era solo lo que se decía, sino cómo podía quebrar la unidad nacional. Una publicación podía prender la mecha del odio étnico, y una imagen manipulada bastaba para doblegar la voluntad de un ejército entero. La experiencia reciente en Etiopía, donde los rumores en las redes sociales encendieron conflictos entre comunidades, sirvió como advertencia cercana de los riesgos que enfrentaba Burkina Faso. Burkina Faso apostó por una ética digital propia, basada en cultura, identidad y formación ciudadana. No se trataba de imponer silencio, sino de fortalecer el criterio colectivo
y blindar el tejido social frente a la manipulación. Así, la lucha por el control de la narrativa nacional se convirtió en una prioridad estatal, con el objetivo de proteger la soberanía informativa. Perder esta batalla significaría romper la unidad, la seguridad y el prestigio nacional. Por eso, luchar contra la desinformación se volvió cuestión de supervivencia. La historia de Ruanda, marcada por el genocidio alimentado por discursos de odio en la radio, fue un recordatorio doloroso del poder destructivo de la información mal utilizada. ¿Es posible construir una defensa eficaz contra la mentira digital? La respuesta de Burkina Faso desafía todos los paradigmas conocidos. Mientras otros países apostaban por la censura, Burkina Faso diseñó una respuesta inesperada. El siguiente paso pondría a prueba la fortaleza de toda una generación. No se trata de apagar la red, sino de encender la conciencia colectiva. El desafío real no era controlar plataformas, sino empoderar a la ciudadanía para distinguir verdad de manipulación. Burkina Faso lo comprendió y levantó 3 pilares: legal, moral y educativo, cada uno esencial para esta revolución digital. El primer pilar es legal. La Brigada Central de Lucha contra la Ciberdelincuencia, conocida como BCLCC, se dedica a detectar y sancionar noticias falsas que amenacen la cohesión social. No persigue opiniones ni críticas, solo informaciones verificadas como falsas que buscan sembrar miedo u odio. Así, protege a la nación contra quienes usan la mentira como arma de desestabilización. Por ejemplo, cuando se detectó una campaña coordinada para difundir fotos falsas de supuestas atrocidades cometidas por el ejército, la BCLCC identificó a los responsables y frenó el impacto antes de que escalara. El segundo pilar es moral. El Consejo Superior de Comunicación, el CSC, instauró códigos de conducta y principios éticos para medios y usuarios en redes sociales. Aquí, el respeto, la responsabilidad y la veracidad no son solo palabras, sino brújulas para navegar el mundo digital. En Burkina Faso, comunicar implica asumir que la libertad va de la mano de la integridad. Los periodistas reciben formación específica sobre cómo verificar fuentes y evitar la difusión de rumores, y se promueven campañas públicas para fomentar la autorregulación. El tercer pilar es educativo. Nadie puede enfrentar el caos digital sin formación. Por eso, se organizaron talleres en escuelas, campañas para jóvenes y proyectos como Digitalize Youth, donde se enseña a detectar noticias falsas y a comportarse con civismo en Internet. La educación digital pasó a ser materia obligatoria para la nueva generación. En talleres, los estudiantes practican ejercicios para identificar imágenes manipuladas y distinguir entre hechos y opiniones. El resultado es una sociedad más madura digitalmente, menos propensa al pánico y con una responsabilidad compartida. La juventud burkinesa empezó a entender que el verdadero poder de las redes está en construir comunidad y confianza, no en el escándalo pasajero. Por ejemplo, grupos de jóvenes voluntarios monitorean las redes para alertar sobre rumores peligrosos y ayudar a desmentirlos colectivamente. Así nació una filosofía inédita en la región: no controlar la red, sino aprender a controlarse a uno mismo. Burkina Faso eligió cultivar la conciencia individual como defensa frente al caos digital. Rechazó la censura fácil y la indiferencia, y encontró el equilibrio: la conciencia colectiva como escudo ante la manipulación. Este enfoque recuerda al principio de la resiliencia comunitaria, que permitió a Finlandia resistir campañas de desinformación durante la Guerra Fría, cuando la educación cívica era la mejor arma contra la propaganda. El riesgo era evidente. Si solo se castiga o se permite todo, el país queda atrapado entre el estancamiento y el caos. Con estos 3 pilares, Burkina Faso demuestra que solo la conciencia puede construir un futuro donde la tecnología une en vez de dividir. Pero el mayor desafío aún estaba por llegar. ¿Cómo sostener esa conciencia frente a las presiones externas y las crisis internas? Lo que sucedió después pondría a prueba los límites de la cohesión social y la resiliencia digital del país. En momentos de crisis política o militar,
la tentación de recurrir a la censura aumenta, pero el liderazgo de Traoré insiste en la apertura y la confianza en la ciudadanía. La verdadera fortaleza digital no se impone por decreto. Se cultiva con paciencia y decisión. Se requiere compromiso diario, aprendizaje constante y la disposición a corregir errores. En países como Estonia, la alfabetización digital es una política de Estado, y Burkina Faso aspira a replicar ese modelo en su propio contexto. Mientras la mayoría de los gobiernos reacciona ante la tempestad digital con prohibiciones y apagones, la experiencia de Burkina Faso revela una alternativa poderosa: el control blando. Donde la censura falla, orientar y formar triunfa. Guiar en vez de prohibir. Enseñar en vez de silenciar. Así se construye una sociedad resiliente que no se quiebra bajo el peso de la desinformación. El capitán Ibrahim Traoré predica con el ejemplo, no solo con palabras. Usa sus propias redes sociales para transmitir mensajes directos, invitando a la responsabilidad y la reflexión. Habla de los riesgos del contenido vacío y de la exposición innecesaria, mostrando que la autoridad genuina apuesta por la transparencia y la ética, no por el miedo. Sus mensajes son compartidos y debatidos en las escuelas, generando conversaciones sobre el impacto de la tecnología en la autoestima y la identidad. En este modelo, la juventud deja de ser una víctima pasiva de la red para convertirse en protectora activa del bien común. Son los jóvenes quienes detectan rumores, desmienten noticias falsas y resguardan la dignidad digital de su comunidad. Así, las redes sociales dejan de ser un campo minado y se transforman en un terreno fértil para la unidad nacional. En varias ciudades, se han formado brigadas estudiantiles que colaboran con la BCLCC y el CSC para monitorear tendencias y proponer campañas educativas. A diferencia de muchos países occidentales y varios estados africanos que han elegido entre la censura total o el caos digital, Burkina Faso demuestra que hay un camino intermedio. Un camino donde la confianza y la ética son el cimiento del poder digital, no el miedo ni la represión. Esta vía recuerda a los pactos sociales que permitieron a sociedades como Japón enfrentar la modernización tecnológica sin sacrificar su cohesión cultural. Aquí surge el verdadero poder blando digital: influir a través de la cultura, la educación y el ejemplo. No se trata de apagar voces, sino de fortalecer la conciencia colectiva. Cuando la ética dirige el uso de la tecnología, la red deja de ser una trinchera y se convierte en un puente hacia la cohesión y la identidad nacional. La experiencia demuestra que una ciudadanía informada es la mejor barrera contra los extremismos y la manipulación. Ignorar esta lección tiene consecuencias graves. Si otros países no aprenden del modelo burkinabé, quedarán atrapados en un ciclo de censura, manipulación y desconfianza, sacrificando la libertad digital y la estabilidad de su sociedad. El futuro de la libertad y la cohesión social está en juego. Depende de la capacidad de cada nación para elegir entre el control rígido o la responsabilidad compartida. El ejemplo de Irán, donde cada cierre de Internet alimenta la frustración social, ilustra las consecuencias de elegir la represión sobre la confianza. Pero, ¿cómo se siembra esta responsabilidad compartida en un entorno saturado de mentiras? La respuesta empieza en la educación y la confianza en la ciudadanía. Es un proceso que requiere inversión, paciencia y una visión a largo plazo. Países como Canadá han integrado la alfabetización mediática en sus planes de estudio, demostrando que el cambio es posible. El auténtico cortafuegos no es un programa, es tu conciencia. La única defensa realmente eficaz contra la manipulación digital es la capacidad de cada individuo para discernir, cuestionar y actuar con integridad. La tecnología puede cambiar, pero los principios que sostienen una sociedad libre y cohesionada deben ser constantes. Vivimos tiempos en los que muchos gobiernos ven la censura como el único escudo ante el caos digital. Sin embargo, la experiencia de Burkina Faso deja una advertencia. Prohibir la libertad solo esconde el problema bajo la alfombra. La respuesta al incendio de la desinformación no es cerrar puertas, sino abrir los ojos
y fortalecer el criterio personal. Cada persona debe asumir el reto de informarse, contrastar fuentes y contribuir a la construcción de una comunidad digital sana. La libertad, sin sabiduría, se convierte en sumisión. Si permitimos que la tecnología y los algoritmos tomen el control de nuestras decisiones, nos volvemos rehenes de la manipulación y la paranoia colectiva. ¿Quién desearía habitar un país donde un solo rumor viral puede desmoronar la confianza nacional? En la actualidad, incluso en Estados Unidos, se debate cómo evitar que las fake news influyan en la opinión pública y polaricen aún más a la sociedad. El capitán Ibrahim Traoré comprendió que la batalla decisiva no es contra las redes sociales, sino dentro de cada usuario. Liderar en la era digital exige mucho más que decretos y bloqueos. Demanda formar ciudadanos críticos, responsables y éticos. Solo así la libertad digital deja de ser un riesgo y se transforma en instrumento de construcción social. La experiencia de Burkina Faso demuestra que la educación, la ética y la participación son más poderosas que cualquier apagón. En vez de levantar muros virtuales, Burkina Faso apostó por la conciencia y el liderazgo ético. Enseñó a sus jóvenes a diferenciar entre ruido y verdad, entre popularidad vacía y valor auténtico. Así, cada usuario se convierte en guardián de la confianza social, no en prisionero del algoritmo. Este enfoque, aunque desafiante, siembra las bases para un futuro digital sostenible y justo. La lección es contundente. No necesitamos más prohibiciones, sino más ética, más educación y más valentía para pensar con independencia. La amenaza real no es la tecnología, sino la falta de conciencia en su uso. El verdadero cortafuegos que protegerá a cualquier sociedad nunca será digital, sino humano. Burkina Faso inicia una revolución silenciosa. La libertad se defiende con sabiduría y la cohesión social nace desde adentro. ¿Estamos preparados para liderar este cambio en nuestras propias comunidades? La pregunta queda abierta, pero la respuesta, como siempre, depende de nuestra voluntad de aprender, adaptarnos y confiar en la inteligencia colectiva.